De luchar por un cambio de las realidades políticas que tiene determinado espacio geográfico. Ok, sí. Ahí vamos nutriendo la conversación. ¿Otra opinión más o ya puedo empezar? Sí, aló. Tienes Hola. la palabra, Gerald. Ok, listo. Entonces, a lo largo de los años, el ejercicio de las artes y la política han existido desde los griegos e inclusive un poco antes, en diversas culturas que vieron la política como una forma de organizarnos, arte como una manera para comunicarnos, dejar huella, hacer grafismos, para llevar el registro de lo que fuimos, somos y quién sabe si seremos. Con el tiempo, estos componentes hicieron parte de nuestra educación occidental, por decirlo así, entre comillas, y aún así están presentes en nuestro diario vivir. ¿Ustedes alguna vez pensaron que el arte y la política estarían combinadas? Si detrás de una obra de arte se escondiera la política, pues bienvenidos a esta charla. A unos modos de creación más allá de los fines estéticos. La política en el mundo tiene su origen en el mismo ser humano y en su proceso de socialización. Los humanos son seres sociales. Por sus características y necesidades, les es indispensable vivir con otras personas. Desde hace muchos años, cuando las personas, cuando estaban las personas tratando de organizarse y estaban en las cavernas, vivían en refugio con otros. La primera sociedad que existió fue la familia. Y no necesariamente era la conformación que hoy en día le damos a papá, mamá, hijos, sino que era la reunión de personas. Sin embargo, en ese momento se convirtió en el núcleo de la sociedad, siendo este el punto en el que aparece la necesidad de encargar a una persona de dirigir y organizar. Es decir, la necesidad de un gobierno. Para Grecia, este término política empezó a cambiar muchísimo y empezó a ver como más allá de una forma de organización y pues de ahí nació lo que es la democracia. Entonces vamos a ver que la política va más allá de una forma en la que no solamente nos vamos a organizar, sino también va a ser que nuestras decisiones y acciones llegan a afectar al otro. Entonces aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver que lo que les estaba contando ahorita, la política llega a ser un medio y pues en la Grecia antigua pues el orador exponía sus ideas en una tribuna, todos los ciudadanos podían hacer uso de la palabra y pues los proyectos se dictaminaban como a mano alzada. Entonces, no sé si se dan cuenta que a veces, bueno, de pronto un ejemplo lo del Congreso, las personas que hacen las leyes, las decisiones de ellos en cierta medida repercuten en nosotros, tal cual. Por otro lado, está el arte, definido como la capacidad que tiene un hombre para representar sus sentimientos, emociones, percepciones acerca de sus vivencias y su creatividad. Se trata de expresar a través de una infinidad de formas y técnicas. Es una actividad por la cual el hombre imita y expresa lo material a lo inmaterial desde un sentido estético. Entonces es allí donde aparece la estética. Y la estética la vamos a definir como un objeto en que tiene ciertas características y va en una relación con los hombres y los objetos y va de acuerdo a los modos de producción de las clases sociales, ¿sí? Y junto con la estética aparecieron la belleza y el buen gusto. Entonces, la belleza, ¿sí? En artes siempre creo que va a haber muchísimos debates y toda la vida se va a dar.
en que se necesita que el arte sea estético, que el arte sea bello y que además de esto exista el buen gusto. La belleza la vamos a entender entonces como eso que es agradable a los sentidos, la armonía entre el alma y el cuerpo. Entonces salen un montón de pensadores como Kant y como Ludwig Wittgenstein, si no estoy mal, que hacen todos sus esfuerzos por darle una definición, porque créanme que en serio, los debates vienen desde hace muchos años. Ludwig tendrá el siguiente aporte, porque hay ciertamente algo en la concepción de que el fin del arte es lo bello, y lo bello es lo que nos hace felices. Después de toda una belleza vista como una medida, un estándar para representar las cosas. Es por eso que, bueno, ahí puse como el ejemplo del arte griego de las ánforas, y pues es la primera parte del torso del David de Miguel Ángel, pues porque de ahí, de por sí el arte también tiene esta concepción del canon clásico que se enseñan en todas las escuelas de arte del mundo, es la fundamentación. Pero entonces, ¿a qué vamos con el buen gusto? Ya definimos estética, ya definimos belleza, pero ahora vamos a definir el buen gusto. El buen gusto fue algo que empezó en el siglo XVIII. Se empezaron a dar debates sobre esto. Para ese momento, el mundo estaba terminando la época renacentista y por ende también el humanismo. Eran como las dos corrientes que estaban en ese momento, por decirlo así. Por lo cual en estas discusiones primero trataron de entender el gusto visto como un instrumento regulador de las costumbres. Y aquí aparece un jesuita, que es muy chistoso, que se llama Baltasar Gracián, que también es escritor y que crea un manual del buen gusto. Gracián va a decir que muchos pueden obtenerlo, pero pocos lo van a alcanzar. Para él, ¿sí? Para Gracián, el gusto tiene una estrecha conexión con el juicio y es una forma de expresar la integridad política y moral del individuo. ¿Qué pasa? El arte es constantemente mutable, por decirlo así, se transforma mucho. Y desde el discurso aristocrático, el gusto de la clase comercial urbana se representa con tal desprecio, que carecía de todo privilegio cultural y político. En este siglo las artes experimentan un cambio de estatus con la expansión del comercio, debido a que pues estas salen del ámbito reducido de la corte y de la protección de las mecenas aristocráticas o eclesiásticas para convertirse en un público más amplio. Entonces, aquí en la imagen que ustedes ven que es la primavera de Botticelli, les voy a dar unos datos como rapiditos. El arte para antes de lo que fue más o menos barroco renacentista y un poquito, sí, bueno, sí, el arte en esas épocas, todas las obras de arte y producción se hacía bajo la aristocracia o era para el poder de la iglesia. Entonces era como una manera de adoctrinamiento en la que a partir de la pintura o de la escultura, pues dictaban la religión, por decirlo así, o a las familias más poderosas, como los Medici. No sé si han visto de pronto, creo que no sé si es la serie o es el documental, alguien de pronto me corregirá, que hay en Netflix, o también sacan películas, si no estoy mal, sobre esta familia muy poderosa. Entonces, ¿qué hacían? De pronto se afianzaban en el poder tanto las familias ricas como la iglesia y hacían este tipo de representaciones como la imagen que ustedes ven. Y la primavera de Botticelli, algo que en iconografía es que los frutos que ustedes ven en los árboles, si les sirven después cuando quieran ir a un museo de arte y ver este tipo de arte de esta época, cuando ustedes vean frutos en árboles, esto significa la abundancia y la riqueza y cuán poderosa podía ser la familia que había mandado a hacer ese cuadro. Entonces, los Medici tenían esa particularidad de que en sus cuadros siempre iban a ver como estos frutos en los que ellos le demostraban al mundo cuán ricos eran, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasó? Para el siglo XVIII,
ya el arte ya no era de las familias prestantes, ni las cortesanas, sino ya se empezó a darle un enfoque más práctico. Y para ello, luego existe, pues ya se empieza a abrir lo que hoy conocemos como el mercado del arte, que pues ahorita con esta crisis también salimos también nosotros perdiendo. Y es lo que ustedes ven ahí, como las subastas, las exposiciones, galerías, museos. Sí, el arte ahorita se mueve mucho más y no se queda en unos pocos. Hay ferias, hay ¿cómo se llama eso? Colectivos artísticos, las obras ya depende del artista y de su trayectoria, cuánto se venden, ¿sí? Convocatorias, estímulos, un montón de cosas. Entonces, luego apareció una ideología, de una especie de ideología de las artes vinculada al buen gusto. Entonces vamos a volver a retomar el buen gusto, puesto que gracias a este el artista ordena la experiencia sensible en representaciones claras, equilibradas, proporcionadas, generando en estas mismas sensaciones en el observador. El buen gusto, entonces, es una categoría del entendimiento, cuya función consiste en mediar entre las operaciones de la razón y la información recibida de los sentidos. Entonces, sí, obviamente, los artistas podemos llegar a ser viscerales, sensibles, sentimentales, pero detrás de las obras ahorita y la producción que se está haciendo artística, debe haber un contexto, debe haber una razón por ello. Y uno no hace la razón, o sea, uno no crea una obra porque sí. Uno tiene que pensar desde el material, desde qué vas a hacer, desde todo se planea, todo tiene una planeación, los materiales, las medidas, si con marco, sin marco, si lo vas a montar en el techo, en la pared o en el suelo, porque hay obras que se montan desde el suelo. Todo se tiene que medir. Pero entonces, obviamente, hay lo que les decía, hay muchos artistas y filósofos que le han dado 1000 definiciones al arte. Entonces han dicho que el arte es el recto ordenamiento de la razón, lo dijo Tomás de Aquino. El arte es aquello que se establece su propia regla, que el arte es el estilo, que el arte es la expresión de la sociedad, es la libertad del genio, es la idea, es la novedad, es la acción y la vida. Y pues es todo lo que los hombres llaman arte. Pero entonces ya después, ya aquí, después de haber definido arte y política por separados desde cómo nos ordenamos, cómo lo sentimos y cómo lo creamos, vamos a hablar de arte y política, pueden existir juntas, entonces vamos aquí a hablar sobre los discursos, los artistas en el tema y los ejemplos. La imagen que ustedes ven ahorita en esta pantalla es una caricatura de Gustavo Matisse, un artista caricaturista colombiano que está exiliado del país. Fue dirigente sindical en la Universidad del Quindío y fue secuestrado en el año 84, torturado por agentes del batallón de inteligencia militar que queda aquí en el cantón norte de Bogotá. Posteriormente representó artistas suroccidente colombiano que se llamaban en ese momento Corpes de Occidente ante las mesas de diálogo de paz en los pozos del Caguán en el Meta entre las FARC y el gobierno, el gobierno nacional. Sus propuestas de paz con justicia social fueron interpretadas como resistencia, rebeldía, y pues obviamente por parte de los escuadrones de la muerte lo declararon un objetivo militar en el año 2000 y actualmente pues se encuentra viviendo en Bélgica y pues esa fue como la razón de su exilio. Aquí también vamos a tener influencia de filósofos porque la verdad no hay la verdad desde que estudio artes no he descansado de la filosofía, créanme, y nos han hecho ver cómo la filosofía, desde los conceptos que ahorita vimos, belleza, estética, bueno, política y buen gusto, influencian para que haya la creación artística.
Entonces, el arte político es hacer una obra como una reflexión del yo espectador interno, de las relaciones de consumo y de las inquietudes personales y sociales. Hay un crítico de arte que se llama Nicolas Bourdieu, si no estoy mal, que dirá que el arte es un conjunto de prácticas artísticas que toman como partida lo teórico y lo práctico en el conjunto de las relaciones humanas y su contexto social, para dar espacio a un espacio más autónomo y privativo. Y a esto lo va a llamar arte relacional. Una de las cualidades que tiene el arte es que constantemente va generando nuevos modelos de producción. El canon clásico, espérenme, me vuelvo un momento así. El canon clásico que les contaba de los griegos, que literalmente, bueno, hay universidades y escuelas de arte en el mundo que si uno como artista quiere estudiar la vieja escuela tradicional griega, lo puede hacer, que te enseñan todos los conceptos de dibujo, escultura y pintura, lo puedes estudiar. En donde estoy ahorita, en las Javerianas de Bogotá, a nosotros nos dan obviamente el canon clásico griego europeo, los primeros semestres, pero ¿qué pasa? Esta fundamentación de cómo representar el mundo siguiendo los parámetros de que, digamos, para dibujar el cuerpo humano es la medida de 7 a 6 cabezas y medio de la persona, ¿sí? Que son unas medidas que uno va aprendiendo a tener, de los puntos de fuga, un montón de cosas. O, bueno, la escultura desde el barro, arcilla, con el tambor, la pintura, pues a partir de la preparación de óleos y todo eso. Y que pues una mano no puede quedar torcida a la otra. Esta fundamentación clásica que hace, o por lo menos, o lo que ha hecho durante lo que llevo estudiando, permite como que tú sepas esos saberes técnicos para que después tú te puedas ampliar en conocimiento y empieces a tener una búsqueda por transmitir otros saberes y a tener otras exploraciones con otros discursos, con otras materialidades. Entonces ya como que, digamos, a partir del cuarto semestre, tú empiezas a explorar cómo puedes hacer dibujos sobre vidrio, cómo puedes hacer grabados sobre metal, aunque bueno, esa es una técnica muy antigua. Sí, cómo puedes hacer fotografías sobre tela, que más adelante van a ver un ejemplo. Entonces, el arte que empezamos como en serio a explorar en técnicas y pues o en los discursos de los artistas. El arte político entra ahí, como en una búsqueda de transmitir un discurso, sea a partir de lo social, como decían algunos ahorita en las opiniones iniciales, sea económico también, porque para eso también está la sátira, la caricatura, que era lo que yo quería escuchar, a partir de lo económico, de lo cultural, y es en la formación de un nuevo paradigma. Entonces aquí va a aparecer un filósofo, está vivo, es vivito, se llama Jacques Rancière, que va a dar una nueva definición de la política. Aparte que tiene esta super frase que es como el arte no solo es político por salir a espacios públicos. Rancière va a decir que la política comienza cuando hay una ruptura de la distribución de los espacios. Entonces, ¿qué pasa? Con la producción de arte contemporáneo, como se conoce ahorita ya, no solamente el arte se produce para ferias de arte, museos o galerías, sino también lo podemos ver en las calles con el graffiti, como para que se vayan contextualizando. Hay una ruptura de la distribución de los espacios y de las competencias e incompetencias. Se configuran los marcos sensibles en el seno de los cuales se definen objetos comunes. Por consiguiente, la política viene a romper esa evidencia de lo sensible de la orden natural
que destina a los individuos y a los grupos al comando o a la obediencia, a una vida pública o a una vida privada, donde se le asigna desde el principio a tal o cual un tipo de espacio o tipo o de tiempo más bien, una manera de ser, ver o decir. Entonces él va a decir que obviamente hay que, sí, que el arte ya tiene que dejar de ser esa casa de exposiciones, por decirlo así, sino que ya tienen que empezar a haber unos cambios en los que el arte también pueda llegar a un público más abierto. Y a eso Rancière también va a añadir el término de estética de la política. Que es como los actos de subjetivización que pues van a redefinir lo visible, que a su vez pues bueno, son, o sea, el hecho de que tú vayas a redefinir la subjetividad te hace, para Rancière, ¿no? Obviamente no lo estoy diciendo yo, lo dice el filósofo, va a hacer que los sujetos seamos capaces de redefinir eso visible y por todo lo que he dicho anterior de Rancière, lo va a ver como un producto donde se van a crear nuevas formas en cómo se circulan las palabras, en cómo se expone eso visible y van a empezar a existir una nueva producción de afectos que terminarán capacidades nuevas. Esto yo la verdad lo voy a explicar o los veo yo de esta manera y es que antes el arte como clásico, el de la Mona Lisa, el de la Piedad, sí, fueron obras en su momento que son como el boom del arte clásico. Nunca van a pasar de moda, todo el mundo las va a conocer, pero que fueron arte que solamente lo miraban desde lejos y no tenía un contexto más a fondo, sino estaba regido como, bueno, está correcta la posición de la Mona Lisa, los rasgos tienen simetría, la función del color. ¿Qué más les puedo? Bueno, pues es que también cada época del arte tiene sus propias características. Entonces, de pronto las obras se miraban desde si cumplía esas características o no. ¿Qué va a pasar con el arte político? El arte político va a tener un discurso que va a dejar no solamente de ser el arte, si es bonito o feo, porque hay muchas personas hoy en día que dicen como, esto está feo, esto está bonito, más no van allá de una razón de ser, de interpretar las obras de arte en el discurso en el que de pronto el artista lo quiere presentar. Para eso, entonces, el arte político lo podemos también definir como ese que siempre va a estar unido a un contexto, o por lo menos el arte se procura hablar de uno. Empieza desde la decisión en qué técnica vas a usar o la forma en que lo vas a plasmar. Implica una postura personal también. Obviamente, bueno, en clase nos decían alguna vez, sus obras van a hablar por sí solas, son la presentación de ustedes como artistas. Entonces, no es como una especie de exposición ahorita como estoy haciendo o como de pronto un foro en el que dicen, hola, yo soy tal, no sé qué, vengo a tal lado, no sé qué, y esto es lo que vengo a presentar, no. Normalmente las obras cuando están ahí expuestas, es la obra la que va hablando por sí sola, es la ficha técnica la que va dando el apoyo a esa obra. Bueno, aquí para irles pues, mostrando contextualización de imágenes, la imagen que ustedes ven aquí hace parte de Doris Salcedo, es una artista colombiana, y esa es una de las más recientes obras que tiene en ella, y la verdad es que pobrecita le han dado mucho palo con los memes, que se llama Fragmentos. Fue hecho con las armas, si no estoy mal, que alcanzó a obtener y como del polvo de las armas, si no estoy mal, que hizo unas baldosas. Fragmentos es una de las obras que ella inauguró después del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos con las FARC. El arte político también lo vamos a definir como
un alivio a los involucrados. Claro, muchos artistas van a tomar esto del trabajo con las víctimas de los conflictos armados o de los desastres. Y pues obviamente también aquí juega algo que se llama pedagogía sobre este arte político, donde lo que se busca es no revictimizar a las personas, sino literalmente lo que dice pues la frase, generar un alivio, ¿sí? Como que el arte también es una catarsis, no solamente para el artista, sino para la persona que pueda ser presentado, que genere una reflexión. Siempre se busca en la creación ese tipo de fin. Que la política como otra forma de exploración por medio del arte, que por ahí un chico lo dijo también. Entonces, obviamente, uno como creador puede llegar a, es que suena como si uno fuera Dios, pero no, uno puede llegar a tomar, puede hacer experiencias personales existencialistas para la creación artística o basarse en la cotidianidad o en la política, como en este caso. Va a generar debates, hechos u opiniones. Eso lo busca no solo el arte político, sino cualquier obra, que entonces obviamente pueden existir los debates eh, banales entre si es bonito, feo, chiquito o alto, si era el color o no era el color, o ir más allá, trascender, e ir como, bueno, de pronto le faltó que hubiera puesto tal elemento para que esa obra hubiera tenido una trascendencia, o de pronto la disposición en el espacio, porque los espacios también hablan, en el que uno va a poner la obra, o bueno, expuesto las obras, ¿sí? Va a dar opiniones, entonces obviamente Doris Salcedo es una de las, aquí tomando el ejemplo de ella, es una de las artistas que obviamente tiene público de medios, entonces obviamente no sé si ustedes se acuerdan, pero para el 2016, si no estoy mal, Doris Salcedo fue una de las personas que convocó a todas las personas, a un público general, a la Plaza Bolívar, de acá de Bogotá, de Colombia, a hacer un tejido con los nombres de todos los desaparecidos por todo lo del conflicto armado. Entonces, era un manto grandísimo blanco sobre esa Plaza Bolívar. Y pues obviamente Doris Salcedo es de las pocas artistas que cuenta con un grupo de ayudantes, ella sí lo tiene, en que ella da como la idea, los planos, y sus ayudantes son los que van fabricando la obra, por si eso no lo sabían. Entonces, artistas que estén en este tema, obviamente ya les nombré a Doris Salcedo, es una artista colombiana, graduada de la Tadeo. Jesús Abad Colorado, eh, en la primera imagen del arte político, si quieren me vuelvo y les muestro. Esperen a ver, aquí. La imagen que ustedes ven acá hace parte de la colección de fotografías de él. Él es un fotoperiodista, también colombiano. Estas fotografías hacen parte de su, bueno, sí, son como fotogramas, era lo que más o menos entendía, de un documental que se llama El Testigo. Y él también, todo su trabajo va con las víctimas del conflicto armado. Bueno, ya vimos a Jacques Rancière, que todavía sigue vivo. Ese es Jesús Abad Colorado, como lo ven, pues casualmente la niña que ven al fondo de él es como la portada del testigo, que ahorita se las muestro más adelante. Otra artista también es Beatriz González, es pintora, ella también es colombiana, casualmente me causa gracia en el sentido de que es una de las pocas artistas que se le mide a trabajar con objetos como que no son pocos convencionales. Cuando dicen que el artista es una persona de élite, ella es de las que va al pasaje de Rivas a conseguir materiales para sus obras. Yayoi Kusama es una artista japonesa que tiene obras que van también enfocadas como hacia el movimiento feminista.
también maneja el minimalismo y pues muchas de sus obras va involucrada con una serie de muchos puntos. Aquí está Erika Dieti. Erika es egresada de la Javeriana. También ha hecho exposiciones referente a las víctimas. Y también he hecho exposiciones acá en Bogotá. Fui a una en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, acá de Bogotá, pero ya pues también ha expuesto en el Museo Santa Clara también. Y Santiago Sierra, que es un artista español que también tiene este tinte político en el que sí da una crítica. Ejemplos, entonces, bueno, la imagen que ustedes ven en la izquierda, en la parte superior izquierda, se llama Auras Anónimas de Beatriz González, ya se las presenté. Esta obra se encuentra entonces, en el Centro de Memoria, acá en Bogotá, que queda por la 26. Auras Anónimas tiene el discurso sobre pues, los cargueros que eran todas estas manera de que hay cuerpos que fueron como NNs, entonces que todavía no se han logrado identificar. Entonces era como por toda esta época de mucha violencia que se vivió acá en Colombia durante los años, bueno, es que Colombia ha tenido violencia desde cuando no. Entonces, bueno, más o menos sobre los 70s, 80s, 90s, entre ese periodo, Auras Anónimas es de eso, está al lado del Centro de Memoria y Paz y Reconciliación de acá en Bogotá. La Garnica de Pablo Picasso, me pareció importante ponerla acá porque la Garnica muestra toda la masacre que vivió el pueblo de Garnica, obviamente, en la dictadura española. Entonces, casualmente, este cuadro, tuve un parcial últimamente sobre este cuadro y en lo que consultaba podía ver que un nazi fue al taller de Pablo Picasso y le dijo, ¿cómo esto lo hizo usted? Le preguntó el nazi a Pablo Picasso. Pablo Picasso le contestó como, no, esto no lo hice yo, esto lo hicieron ustedes. Porque pues obviamente tiene un montón de simbologías entre la mujer, el toro, la bombilla que está ahí en un ojo, a pesar de que es cubista. Relicarios, esa hace parte de Erika Dietes, esa fue la exposición a la que yo fui. Relicarios es una exposición a partir de una composición de varias cajas donde se muestra, donde las familias de las víctimas le daban al artista, era lo que entendí en el discurso que ella ponía en el inicio en la exposición, en donde eran pertenencias de esas personas. Entonces uno encontraba cartas, blusas, juguetes también, porque habían cosas de niños. Y también tiene esta obra que se presentó en el Museo de Santa Clara en Bogotá en el año 2011, que se llama Sudarios. Yo vi el video de Sudarios y el video de Sudarios es literalmente una tela blanca muy transparente, delgada, y pues lo que supusimos en la clase esa vez fue que pues fue fotografía sobre tela, que eso es una técnica, porque literalmente era el velo así como ustedes lo ven en la imagen. Otros ejemplos es las sillas vacías de Doris Salcedo. No sé si para las personas que son de acá de Colombia se les hace conocido esta parte de esquina. Esta esquina es la esquina del Palacio de Justicia de acá de Bogotá. Las sillas la intención fue creada precisamente por todo lo que ocurrió cuando se tomaron el Palacio de Justicia y por las muchas personas que murieron ahí adentro. Entonces, pues Doris Salcedo hace esta composición de sillas en esa esquina del Palacio de Justicia. El testigo, como les contaba, Jesús Abad Colorado. Entonces, Jesús Abad Colorado es un fotoperiodista que está
su trabajo constantemente es como con las víctimas del conflicto, tiene un archivo fotográfico enorme. Casualmente su exposición fue el año pasado, y no estoy mal, pero no me acuerdo el lugar, entonces qué pena por ahí. Y esos eran como ejemplos de como artistas súper reconocidos, no sé qué. Pero pues obviamente cuando uno también es estudiante, uno puede tener esas primeras indagaciones en el tema del arte político. Así que les presento una obra colectiva que hice el semestre pasado con un grupo como más o menos de 15 personas, más o menos, que fue un trabajo en conjunto en clase, que lo llamamos 788 Bienni, de un nombre, bueno, de la cantidad de personas, de los líderes sociales asesinados, pero es el dato que tienen los medios. Para hacer esta obra fue súper complejo la primera parte, que es como la investigación, porque tratar o sea, de entrar a los archivos de Memoria y Paz o Centro de Reparación de Víctimas fue súper complicado, a pesar de que teníamos personas que nos podían ayudar, esa información que es confidencial. Entonces no era muy fácil obtener como la cifra exacta de los líderes asesinados, y pues que obviamente esto lo presentamos en noviembre del año pasado, pues la cifra ha aumentado un montón. Siguen matando líderes asesinados, como se pueden dar cuenta, inclusive aún estando en cuarentena. La obra en sí, lo que hicimos fue eh, retomar como las noticias y los testimonios que se tenían sobre estas personas. Se trabajó desde dos enfoques en el que se sabía cómo había sido la muerte de esta persona, de dónde era, y la otra grabación que se hizo fue cómo, cómo era él como persona, ¿sí? Porque todos somos alguien. Nunca se crean el cuento de cuando seas alguien, no. Tú desde que naces eres alguien. Más allá de si eres doctor, artista, arquitecto, físico, literato, médico, creo que lo volví a repetir, diseñador, cualquier profesión, tú antes eres persona y eres una persona para tu familia. Entonces quisimos también darle ese valor humano, porque obviamente es uno de los peligros que siempre debatíamos muchas clases, como no queremos volver a caer, como, ay, pobrecitas las personas que se murieron. Ay, qué pecado con ellas en la manera en que las mataron, sino en serio en generar una conciencia crítica, en darle otro sentido a las víctimas y en que ellas, en vez de sentirse revictimizadas, se pudieran sentir como que no pasaban como un número más, porque pasa aquí mucho en Colombia que le dan trascendencia a ciertas muertes y a otras muertes no. Entonces, ¿cuál es el valor de la muerte? ¿Cuál es el valor de la vida? Entonces, lo que hicimos en este proyecto fue mezclar dos grabaciones. Habían grabaciones que sí se encontraban, otras nos tocó imitarlas a partir como de un guión, hacer como un falso documental auditivo en el que combinábamos cómo era ese líder en su familia, como persona, ¿sí? Todas las cualidades, y cómo era su trabajo siendo líder y la manera en que lo mataron. Entonces, como ustedes van a ver en esta imagen, se construyó una pared súper grande que literal era como más o menos de 1,80 m y no me acuerdo la altura, que pintamos montañas porque encontramos que la riqueza de los líderes aquí en Colombia era tratar de representarlos así fuera de diferentes partes del país. Entonces no queríamos caer en el cliché de vamos a dibujar el croquis de Colombia. Entonces lo que más o menos por disenso pudimos acordar fue que se hicieran como montañas en diferentes gamas de grises, en una grisalla. Y a esa pared de madera se le perforaron huecos en donde atrás se le ponían los audios. Entonces fue también un acto performático donde nosotros, bueno, algunos de la clase entrábamos y escribíamos con tinta fluorescente, esta tinta que se ve en la oscuridad, los nombres de ciertos líderes que ya habíamos escogido al final después de toda una investigación.
que representaban un punto específico del país. Habían líderes de la parte norte, de la parte centro y de la parte sur. Además que encontramos que muchas líderes en general de la información que pudimos encontrar eran de la zona de Antioquia. Entonces se escribía el nombre y ya se escuchaba cómo era esta persona cómo trabajaba, si era por las víctimas de los conflictos armados o si por las víctimas o si era un líder por derechos ambientales, que también los matan y los hay. Y ese fue 788. Este es otro ejemplo, esta es una obra mía, es una obra que se llama Geometría del Conflicto. Lo que hice fue trabajar como en indagación a la posfotografía. Eso es un término que lo llega a definir John Foncuberta, en donde pues ya la fotografía no es lo que tú tomas con el teléfono o con una cámara, sino que tú ya puedes empezar a darle un sentido diferente a la fotografía. Entonces en este caso lo que hice fue hacer un paneo por los centros militares de acá de Colombia, sea pues la escuela de policía, el ejército, sí, todas las bases militares, porque pues, ¿qué pasa? Yo lo que me di cuenta fue que el ejército tiene un discurso en el que hay un protocolo de seguridad para entrar, ¿sí? Hay un protocolo en que no cualquiera entra a sus instalaciones y tanto lo cuidan físicamente que en la antena satelital no los cuidan, son cosas que tú puedes ver desde Google Maps. Entonces lo que hice fue como capturas de todas esas bases militares, escuelas que encontré y pues armé la composición, ¿sí? Porque pues obviamente también no digo que todas las personas lo sean, algunas personas que son miembros de las Fuerzas Armadas pues tienen a tener un discurso de poder, Dios y patria, y también como que, ¿qué pasa? O sea, algunos hacen abusos contra las personas civiles, sea de cualquier índole, pero también son como nosotros somos intocables, a nosotros nada nos puede, nada nos puede pasar, si entró una bomba fue porque en serio alguien nos quería hacer un atentado y tienen todo ese, lo que les contaba, todos esos protocolos de seguridad y porque también descubrí que a veces tienen cierta maña con el narcotráfico y como con la corrupción de que hay elefantes blancos y que de pronto si ellos mandan a construir una base que de pronto en las gobernaciones o en las entidades estatales no está todavía como una base militar, que eso también fue parte de mi investigación y de trabajo de campo, que fui hasta una base militar que todavía para ese año, esto lo hice en el 2017, para ese año todavía no era como tal, ante la gobernación no era una base militar, pero pues obviamente eso estaba todo abandonado. El arte como sanador. Esta foto de memoria con sentido de futuro la tomé yo en el Centro de Memoria y Reconciliación. Y es que el arte sí puede contribuir a una construcción de paz. Obviamente ya vimos como todos estos artistas famosos que tienen en sus obras un discurso político, pero a su vez hay gente que trabaja para esa construcción de la paz y todavía no son gente que aparezca en Google o que de pronto haya aparecido en una importante exposición internacional. ¿Qué pasa? Hay una señora que se llama Ana María Olarte, es una integrante del colectivo de víctimas y asociación Caminos de Esperanza, Madres de la Candelaria, cuya sede queda acá en Medellín, Bogotá, en Medellín, Colombia, perdón, y ella cree que el arte es uno de los medios más eficaces de expresión de los seres humanos.
Para las personas que no han ido al Centro de Memoria y Paz y Reconciliación de acá de Bogotá, hay un salón que muestran todos los tejidos, muestran tejidos que son hechos por señoras que, que perdieron a sus esposos o perdieron a familiares durante estos conflictos armados. Entonces, con el arte se comunican emociones y sentimientos, creo que eso ya todo el mundo lo sabe, pero a su vez, para estas personas es una catarsis completa el hacer ese tejido como una construcción tanto de palabra como de apoyo, como de, bueno, es una manera de enfrentar el duelo y a su vez como perdonar, porque tú no sabes cómo, cómo, como a quién echarle en sí una sola persona la culpa, ¿sí? Son personas que han perdido a sus familiares y puede que tenga la culpa, bueno, el Estado, el ejército, pero no hay una sola persona que diga como él le disparó, ¿sí? En algunos casos. Eh, las madres de la Candelaria acuden pues al tejido y mientras tejen cuentan sus historias pues de horror, el desplazamiento también. Tienen una obra llamada Las Tejedoras, una especie de performance donde pues ellas trabajan en un telar como una experiencia liberadora. Y pues ellas cuentan como todos esos sufrimientos que sufrieron en el año 2000 cuando estaban los paramilitares en el Urabá. Eso les cuento como de cómo si el arte puede también ser político, también puede llegar a la construcción de la paz. Se hace una construcción de la paz a una manera en generar un duelo y una manera de perdonar, de sanar, ¿sí? Y pues algo que ya para finalizar, esta es una foto que tomé el día que fui al Centro de Memoria de Paz y Reconciliación, que pues ahí de fondo ustedes ven un árbol. Estos árboles cuando ustedes los abrazan, van contando todos estos testimonios que ha pasado durante todos estos años de violencia acá en Colombia. Y pues les voy a añadir esta frase que se dice, el poder produce positivamente sujetos, discurso, saberes, verdades, realidades que penetran todos los nexos sociales, razón por la cual no está localizado, sino en la multiplicidad de redes de poder en constante transformación, las cuales se conectan e interrelacionan entre las diferentes estrategias. Y pues es una frase de Foucault. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Geraldine. Apreciamos mucho tus aportes y tu punto de vista. Damos paso a las preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat y estaremos hablando sobre esto. Entonces, esperamos las preguntas de todos y de todas. Estamos atentos. Si alguien tiene alguna duda para nuestra ponente, es el momento para realizarla. En unos minutos, Melissa les enviará y les compartirá el link de asistencia que es necesario llenar para que al final del curso como tal puedan tener la opción de certificarse. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por acá alguien había pedido la palabra.